Hablemos de lo que no existe. Episodio 7. Contacto con espíritus. Mirna, gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Súper bien. Súper bien. Y emocionada por estar en este programa. ¿Ya habías estado alguna vez en un podcast? No, nunca. Es la Nunca. primera vez. Por eso como que siento así como que... Un poquito de nervio. Sí. Va ad hoc con el tipo de podcast, así es que creo que eso va a funcionar bien. Oye, me dijeron por ahí que tienes algunas historias que contar. ¿Es cierto esto? Pues sí, tengo historias muchas, pero a lo mejor no alcanza el tiempo para todas, pero algunas. Me gusta el reto, me gusta el reto. ¿Qué te parece si iniciamos? Y para que esto sea un intercambio justo, comienzo contándote una historia. Ándale. Hace poquito me contaron una historia que se me hizo de lo más extraño. Una chica que conozco, que puedo decir que es bastante racional. No, su temática no son las cuestiones espirituales. Me dice que hay una, se puede decir historia o leyenda dentro de su familia, pero que muchos de los miembros de su familia la constatan. Y ocurrió así. En un pueblito cercano a Monterrey, un día, su abuela estando en su casa, escucha que tocan la puerta. Va a abrir y al momento de abrir se topa a un vecino que era amigo de su esposo, que es el abuelito de mi amiga. Este vecino empieza a preguntarle para ver si estaba su esposo porque quería salir a tomar. La señora se molestó y le dice, lárguese de aquí, no estés sacando a mi esposo. Y el señor estaba muy insistente. Y ella se enoja, abre la puerta y lo corre. Le empieza a gritarle perada, se molesta mucho. Entonces, finalmente el otro señor, encabronadísimo, se voltea y se va. Pero muy, muy, muy enojado. La señora ya siguió su día normal. En la noche se va a dormir. Y a las 3 de la mañana empieza a tener un sueño muy intranquilo y empieza a sentir que se asfixia. Y donde abre los ojos, ve una sombra arriba de ella y la están ahorcando. Y logra ver unos ojos como furiosos. Y la señora empieza como a quedarse inconsciente porque le faltaba el aire. Y de repente, ¡fum!, la sombra desaparece. Ella está bien. Voltea con su esposo está totalmente dormido. Ve el despertador, se da cuenta que son como las 3:03 de la mañana. Se levanta, camina tantito por la casa. Regresa, ve que no hay nada y se vuelve a quedar dormida. Al final ya estaba grande la señora. Ajá. Al día siguiente se entera que ese vecino falleció a las 3 de la mañana en un hospital porque trajo el resto de la tarde problemas como que de infarto, un brazo dormido, dolor en el pecho, y en el hospital falleció a las 3 de la mañana. Entonces la señora estaba muy impactada porque decía, me hace que sí lo dejé muy enojado. Ajá. Y vino A vengarse. vino a tirarle las patas, como dicen. Es correcto. No lo logró. Ajá. No lo logró. A ver, cuéntame una historia. Te voy a contar una historia que, bueno, a mí me han pasado muchas, pero esta me llama mucho la atención porque estaba yo dormida en mi casa. Haz de cuenta que era como estas casas antiguas en las que es todo un choricito, ¿no? Entonces entras y teníamos un negocio, luego estaba la sala, luego un antecomedor, el comedor, la cocina, y ahí en el comedor subías y arriba era una recámara y luego era toda una terraza y luego 2 recámaras. Entonces, pasando la terraza, la primera recámara era la nuestra, que era de mi hermana y mía, y la siguiente era la de mis hermanos. Entonces, una noche, estando yo en mi recámara, estaba soñando. Bueno, mucha gente le dice como si fuera un viaje astral, ¿verdad? Que es cuando se te sale tu alma del cuerpo y tú puedes observarte a ti misma, Ok, ¿sí? sí. Entonces, yo me estaba observando que estaba dormida y tenía una sensación de sed muy, muy fuerte, pero al mismo tiempo tenía mucho miedo de abrir los ojos y cruzar la terraza y bajar a tomar agua. O sea, era un miedo de terror. O sea, no nada más así como que
tengo un poquito miedo, no, o sea, era algo que me paralizaba. Entonces, yo me estaba viendo mi cuerpo y decía yo: "Ay, es que ¿cómo le hago? No me quiero despertar, o sea, no quiero abrir los ojos y ir por agua, o sea, pero tengo demasiada sed". Entonces, no veía yo la presencia, bueno, no la veía físicamente, sino que nomás veía como que una silueta negra, pero que me daba una paz y que me decía: "No tengas miedo, eso es lo que los alimenta". O sea, si tú sigues teniendo miedo, o sea, te van a seguir molestando. Entonces, confié en esa voz, me metí a mi cuerpo y abrí los ojos. Y obviamente seguía sintiendo ese temor, o sea, me paralizaba, pero o sea, seguía escuchando o seguía sintiendo esa sensación de esa voz que me había dicho: "No tengas miedo". Entonces, haz de cuenta que hice la mano así, la puse en puño y dije: "No tengo miedo, no tengo miedo". Y entonces me levanté y me salí de mi recámara, crucé la terraza y donde en el trayecto que yo iba cruzando la terraza, yo cerraba las manos y como que repitiéndome a mí misma: "No tengo miedo, no tengo miedo, no te ten", y luego cambié como el no tengo miedo al no te tengo miedo, no te tengo miedo, y con las manos así en puño, ¿verdad? Como que esa sensación, o sea, me daba una sensación como de fortaleza, como si yo fuera a luchar, ¿no? Entonces, seguí caminando, bajé las escaleras y dije: "No te tengo", o sea, ya lo dije en voz alta, dije: "No te tengo miedo". Me acerqué a la cocina, abrí el grifo para tomar agua y donde tomé el primer sorbo de agua, sentí que me dieron una nalgada, o sea, un golpe de que dices tú: o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿quién fue o qué, verdad? Porque no, en todo el trayecto que yo bajé, yo sentía que alguien me venía siguiendo, como, no lo escuchaba, pero sí sentía como si me estuvieran diciendo, haz de cuenta, pero no era como que físico, sino como algo interno. Cuando ya bajé y que tomé el agua y que me dan o sea, que le dije: "No te tengo miedo", y tomé el agua, o sea, como que yo logré hacer lo que yo quería y no lo que tú querías, me pega y siento como una energía que se va. O sea, como ese ruidito que hiciste tú de Ujú. haz de cuenta que así, y se fue. Y ya de cuenta que ya ese miedo fue como instantáneo que salió de mí. O sea, como que ya no tenía esa presión, eso que me mantenía de que no me podía mover, o sea, Ujú. se me fue. O sea, y es algo que digo yo, ¿qué fue? Que, ¿fue real, no fue real? Estaba, o sea, de cuenta que, me hace a veces preguntarme, Imaginario, o sea, pues, realmente algo sucedió. había ahí. Ajá, haz de cuenta. Pero digo, sé que es real porque lo sentí, o sea, porque finalmente bajé, finalmente desperté, o sea, pero sí te quedas así como que, ¿qué fue eso? Cuando siento miedo, siempre le he puesto que cuando siento algo, presencias, y siento miedo, como la película que dices, se te eriza el cabello, Sí. siempre les doy la respuesta que son demonios o fantasmas no muy gratos, Ujú. y cuando siento paz o que no siento miedo, o sea, que estoy en paz con la presencia que yo pueda sentir, que son ángeles o que son almas que nada más están de paso, por decirlo así, o que quieren dar algún mensaje. Entonces notas como diferentes energías en cada una de las presencias. Sí, O sea, algunos son amenazantes ajá. o O negativos. negativos. Es que, digo, a lo mejor personas me van a decir: "Ay, ¿cómo demonios?". Porque hay gente que no cree en demonios, ¿verdad? Ujú. Mucha gente les dice, no sé, espíritus del bajo astral o cosas por el estilo, ¿verdad? Yo, en lo personal, los traduzco como demonios o almas, en pena o no en pena, porque, pues, hay muchas almas en pena, también las buenas, pero que están en un nivel bajo, por decirlo así. Y están los ángeles, o sea, los que me guían, por decirlo así, que me dan mensajes más profundos,
siento que son ángeles, que son almas buenas, o que incluso son personas que ya fallecieron y que vienen a decirme algún mensaje para algo o alguien. Ok, ¿has tenido experiencias entonces de contacto directo y una interacción con estas entidades? Sí, o sea, por ejemplo, en un trabajo que tuve, en mi primer día de trabajo, era una estética, pues yo no sabía, o sea, yo llegué y me decían, tú vas a estar aquí como que observando y si te pedimos algo, nos traes. Pero yo no sabía nada o sea, de cómo se manejaba ahí la estética, pues era mi primer día, o sea, apenas estaba yo viendo qué onda. Entonces, en la salita donde estábamos había un sillón y ahí yo vi sentado, pues así como veía a todo mundo, a un señor y estaba otra señora y estaban a otras personas que estaban atendiendo. Este señor estaba esperando. Entonces yo decía, bueno, pues ahorita lo van a atender. Entonces yo, o sea, yo estaba ahí paradilla y yo nomás observando. Y luego de repente me pedían, oye, Mirna, ve por X cosa, que toallas o que tráete para hacer un pedicure o que lo que sea, ¿no? Entonces yo me movía en ocasiones y en una de esas ocasiones ya no vi al señor. Entonces yo me preocupé porque nunca vi que lo atendieran. Entonces, me vine a dar cuenta que a la cocina y estaba una compañera y le digo, oye, ¿qué onda con el señor? ¿Se fue? ¿Se enojó o qué? Y entonces me dicen, ¿cuál señor? Le digo, es que ahí estaba un señor sentado en el sillón. Y me dicen, es que aquí no atendemos señores, son puras mujeres. O sea, nunca entran señores. Y yo me quedé, "Ay, o sea, ¿cómo?" Me dice, ¿cuál señor? ¿Cómo era? ¿O qué? Y ya les di ¿La la descripción? descripción. Y me dicen, no, pues, dice, pues quién sabe quién sería. Pero de cuenta que yo me quedé así como que, ¿qué onda? Porque yo en ese momento yo no o sea, yo lo percibí como una persona como tú, como yo. O sea, ¿No tenía nada de diferencia a otra no persona? a otra persona. O sea, nunca lo vi transparente, por decir, como si fuera un fantasma ¿O una sombra o o una algo? sombra o algo. O sea, yo lo Ok. vi tal cual. Entonces, bueno, ahí se movía mucha gente, o sea, era de que horas y estábamos siempre súper atentas en el trabajo que no teníamos tiempo a veces ni de comer, ni de tomar agua, ni, o sea, nada. Entonces, pasó el día así, ya en la noche que ya se fue todo el mundo, ya entonces fue como que, ¿qué onda qué viste? Como que, ¿cuál señor? O sea, ya se quedaron más de que, ahora sí, explícanos qué fue lo que pasó. Y le digo, pues es que yo vi un señor, le digo, yo pensé que se había ido enojado o algo, le digo, porque de repente ya no lo vi. Y dice, no, es que aquí no atendemos señores. Y luego dicen, ¿cómo era el señor? Y ya se los describí, pues que era un señor mediano de estatura, le digo, no muy alto, le dije, quizás, no sé, unos 60 por ahí. Llenito, cara redonda, medio calvito, y de cuenta que todas empezaron a hacer cara de que es don Ramón. Y yo, ¿y quién es don Ramón? Dice, no, dice, es que aquí arriba antes una persona daba terapias y tenía una foto de su papá y por la descripción sabemos que era él. Y dice, pero ya falleció el señor. Y le digo, no, pues ya. O sea, y no me asusté. Y dice, pero o sea, ellas se quedan ¿Asustadas o? asustadas, o sea, como que, ¿cómo? Claro. Y yo les dije, bueno, pues ya falleció el señor. Le digo, no, pues está bien. O sea, yo no me asusté porque ya es algo con lo que yo, pues ya manejo, por decirlo así, o sea, con lo que ya vivo. ¿Ya te había pasado muchas Ya veces? muchas veces, ya me ha pasado en otras ocasiones. Entonces, dije, bueno, pues así quedó. Y me decían, deberías de decirle a la señora que estaba aquí, que no me Ujú. acuerdo ahorita cómo se llama. Este, y le decía yo como que, ¿para qué le voy a decir? O sea, ¿qué necesidad? Ujú. Pero, o sea, en otras ocasiones, aunque yo ya no veía al señor, me llegaba, la sensación de que quería decirme algo. Ya no lo veía como lo vi en esa ocasión de que lo vi ahí sentado tal cual como tú, como yo. En otras ocasiones, la forma en que lo veía era como que pasaba, o sea, que yo estaba trabajando en algo y
y él pasaba por, Como sombras en como movimiento. sombra en movimiento, exactamente. Sí alcanzaba a ver la silueta de él, o sea, pero no, o sea, que podías decir, mide 1.60 por decir, Ujú. pero ya no lo veía tal como lo vi la primera vez. Entonces, aunque ya no tenía un contacto directo como la primera vez, yo tenía esa sensación de que dile, o sea, no es que me lo dijera, sino era como una percepción del mensaje que me decía, dile que esté tranquila, que estoy en paz. Y entonces yo se lo platicaba a la que era mi jefa y le decía, oye, es que tengo esta sensación. Le digo, pero no quiero, o sea, es que no quiero hacer así como que un alboroto por esto, ni que luego la señora se vaya a sentir mal, peligro, y a lo mejor ni es el señor, o sea, peligro y ni es él. O sea, nosotros le estábamos dando una traducción a la persona que vi, le digo, y peligro ni es. Entonces, un día llega la señora para que le hiciéramos sus uñas y todo. Y me dice, Vero, o sea, mi jefa me dice, te voy a poner con ella para que le digas. Y le digo, ay, no, pues, pero mientras dile tú algo, o sea, ¿cómo le voy a decir? Oiga, resulta que, o sea, Buenas tardes, permíteme decirle que vi a su papá. sí, o sea, como que, ¿cómo le digo? O sea, me dice, bueno, está bien, yo la atiendo primero y le doy una introducción y luego tú ya le platicas. Le digo, ándale, eso me gusta más, le digo, porque ¿cómo voy a llegar a decirle pasa esto, no? Entonces resulta que ya cuando me toca yo hablar con ella, me dice, oye, Vero me dijo esto. Y luego, sí, resulta que yo vi a esta persona, es así, así, asá, y me dice, o me dijo, que quiere que usted sepa que debe de estar ya en paz usted, o sea, que ya él murió en paz, está tranquilo, está feliz y que usted no se sienta mal. Y entonces empezó ella como a llorar muy recatadamente porque había mucha gente en el salón y me dice, ¿sabes qué? Dice, te agradezco infinitamente que me estés diciendo eso, dice, porque desde el año pasado yo traigo cargando el peso de que mi papá se murió y no me alcancé a despedir de él, dice, porque yo no estaba aquí. Entonces me causa ese dolor de no haber podido estar, sabiendo que él había estado enfermo y todo, y yo no pude estar en ese momento. Dice, entonces siempre cargo con esa culpa de que habrá estado bien, no estará bien, o sea, no le alcancé a decir que te quiero, o sea, dice, y todo eso de cuenta que es como que me estás dando el mensaje de que estoy bien, o sea, no te preocupes, ¿verdad? Entonces fue como que un ciclo en el que se cerró y coincidentemente después de eso ya no volví a ver ¿Ya no lo volviste a ver? ya no volví a ver a don Ramón. O sea, como de cuenta que siento como que ahora sí él ya descansó en paz y su hija también ya descansó de ese dolor que ella sentía. Entonces, se seguían viendo otro tipo de sombras porque había otra, o sea, otra entidad, por decirlo así, en ese salón, que es como una niña. Y digo que una niña porque su complexión era bajita, incluso se parecía mucho la complexión de una de las compañeras. Y entonces, era así como que bajita de, no sé, unos 50 por decir, con el cabello largo, negro. Y siempre da cuenta que estábamos trabajando y yo no era la única que lo veía. Ok. O sea, a veces mis compañeras también, la veían y la confundíamos con esta otra compañera que teníamos, que decíamos, ah, es Mireya. Y le decíamos, oye, Mireya, a veces necesitábamos algo y por no levantarnos, para no dejar a la clienta ahí, Ujú. si veíamos que alguien estaba desocupada, pues le pedíamos eso que necesitábamos a la persona que estaba desocupada. Entonces, a veces veíamos esa sombra y decíamos, oye, mire, tráeme esto. Y de que, mire, pues estoy ocupada. Y nos volteábamos a vernos todas así como que, ¿qué ves? O sea, vimos a la otra Mireya. A la otra. ¿Y la veían clara o solo era la sombra en movimiento? La sombra en movimiento, bueno, yo en ocasiones sí la veía clara, pero generalmente era la sombra en movimiento, pero de que esas veces, por ejemplo, si tú haces esto con tu mano, tú sabes
ves la silueta de tu mano, ves todo como tu Vista mano. periférica. Sí, ajá. Entonces, así es, eso es como veíamos a ella. O sea, no realmente como una No detalles. sombra como tal, pero sí veías físicamente a esa persona con la vista periférica, ¿sí me entiendes? O sea, no es una sombra negra, como en otras ocasiones que se presentan o que es muy común que otras personas lo vean como sombras negras. Entonces se distinguía la El ropa color, que tenía, el ajá, color. sí, ajá. ¿Y Sí. era translúcida o era normal? No era normal. Normal. Sí, sí. Ok. ¿Y las otras personas la veían igual? Se me hace que ellas sí lo veían así el color, porque ellas también podían distinguir su ropa como blanca, pero a lo mejor no tan real como a lo mejor yo lo percibía. Quizás sí era una percepción de cada una diferente, pero sí la veíamos. Y sabíamos que era la misma porque a la hora de decir, bueno, ¿cómo la viste? Entonces ya no sé, es que tiene el cabello así, y digo, pues así yo también la veo. Entonces, pero a lo mejor yo sí la veía tal cual y a lo mejor ellas sí lo veían más como tipo sombra más transparente, no sé. O sea, realmente nunca nos No se pusieron a poníamos. detalles. Ajá, exactamente. Pero sí coincidíamos en que era la misma persona. Aquí te va esta historia que me contaron ayer. Se parece un poquito a lo que me estás diciendo. Resulta que una persona conocida, vamos a ponerle el nombre de Erika. Erika está en su casa. Me lo cuenta ahorita que es una adulta, pero esto le ocurrió cuando era niña. Estando un día en su casa, se va a dormir y en la noche ve al pie de su cama a una niña. Pero la niña era una niña muy sonriente que venía vestida de blanco y ella la veía como con luz. Dice, era como la piel muy brillante, como si tuviera un foco detrás de ella, como demasiado iluminada. Y me hizo sentir muy tranquila. La niña se veía muy risueña, se veía muy linda, muy amable. Tenía el cabello como rizado, dice, como de muñeca, Ujú. como esos peinados muy antiguos. Y la ropa no se distinguía tan bien porque era como un celeste muy clarito entre celeste y blanco, pero sí se veían esos solanes que dices, esta es como ropa antiquísima, Ajá. de los años 20, tal vez. Entonces, cuando yo era niña, yo simplemente viví esa situación así, estando acostada la vi, me reí porque fue lo que me nació y me tapé y empezaron a estirar mi cobija. Mm. Y donde estiraba mi cobija, la niña se empezaba a reír y yo me asomaba y la veía y yo me atacaba de la risa y era como si estuviéramos jugando y me volvía a tapar y ella me destapaba. Y se reía y me reía. Me tapaba y ella me destapaba. Hasta que dije, ya, por favor, déjame dormir. Y en eso entra mi mamá muy preocupada y dice, ¿con quién estás hablando? Le dice, con la niña. Y señala y dice, cuando señalé ya no había nadie. Me fui a dormir. Pasan los años. Mi mamá tiene ese tema durante mucho tiempo acerca de mis amigos imaginarios, pero yo me acuerdo perfectamente lo que vi. Pasando los años y recordando, me doy cuenta que el rostro de ella era el mismo rostro de mi abuela, pero en niño. Dice, pero lo raro es que mi abuela está viva. Entonces era muy extraño. Y se los externé. Un día en una plática con la familia les dije, ¿se acuerdan de aquella amiga imaginaria? Pues les quiero contar esto. Lo que pasó es esto. Lo único que me generó un poco de ruido. Es que mi abuela está ahí. Y que tenía su mismo rostro, pero de niña. Y la abuela se pone a llorar. Era su gemela. Era su gemela que había fallecido a esa edad. Sí. No hay fotografía. Por la época y todo, no hay fotografía. Pero la descripción, la abuela dice, Es mi hermana. tal cual, Ajá. lo que estás diciendo. El tipo de ropa, el tipo de cabello y todo, era mi hermanita. Wow. Entonces, está increíble, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nadie, ni siquiera los papás de esta chica, nadie sabía que la abuela tenía una hermana. Nadie. Ella lo ocultó siempre. Fue algo como muy doloroso que no quería que nadie supiera. Hasta ese día que contó esta historia. Wow. Y hay otra historia que la quiero relacionar un poco con lo que me contaste. El evento ese de tener mucho miedo, caminar por tu casa
Ajá. y entonces sentir como ese golpe. Hay energías que definitivamente provocan miedo en nosotros, ¿no? Hay Ujú. entidades, o no sé cómo llamarlos, pero provocan miedo. Y hay una historia. ¿Te gustan las películas de terror? Sí y no, porque tuve también otra cosa que me pasó y a raíz de ver esa película como que fue, haz de cuenta que primero me pasó, luego vi la película y dije, se me hace que mejor voy a dejar de ver películas de miedo. Cuéntame esa historia y después te cuento yo. ¿Qué fue lo que te pasó? Estaba yo acostada y salí de mi cuerpo y yo me veía Un viaje astral. un viaje astral. Yo veía mi cuerpo. Y entonces yo estaba parada así a un lado de mi cama y bueno, al principio estaba parada a un lado de mi cama, luego fue como que arriba. Entonces, pero la sensación de mi cuerpo, o sea, yo estaba viendo mi cuerpo, pero sentía lo que mi cuerpo sentía. Entonces, en mi cuerpo empecé a sentir que algo se me subía de los pies hacia arriba, muy lentamente, pero al mismo tiempo que sentía eso, escuchaba un ruido como, lo voy a hacer, pero no sé, es Adelante. que no sé cómo explicar que, como si fuera un animal, que se oía así, O sea, como algún tipo de gruñido. Como... gruñido, como así, a cuenta así. Ok. Entonces, obviamente, el sonido, la sensación, el estarme yo viendo mi cuerpo era algo realmente aterrador y yo no sabía qué hacer. Y empecé a sentir que esa cosa subía y me empezaba a ahorcar. Entonces, cuando me estaba ahorcando, obviamente, pues yo estaba, que no podía respirar, pero al mismo tiempo decía, Señor, o sea, no me quiero, o sea, no me quiero morir, ayúdame, yo sé que tú estás aquí, este, y si me voy a morir, no me importa si me muero, pero, o sea, protege mi alma, decía yo, protégeme mi alma, no quiero que se la lleven. Y entonces me ponía, haz de cuenta que mi alma en ese momento entró a mi cuerpo, abrí los ojos y decía, por favor, ya como que no lo estaba hablando, pero sí como que yo lo sentía dentro de mí la voz fuerte, o sea, como por favor, ayúdame. Y en ese momento de cuenta que era una sensación donde me están ahorcando, el ruido y en mi cabeza, bueno, no lo puedo hacer ahorita con los audífonos, pero de cuenta que sentía unas manos en mi cabeza que me lo hacían así y fuerte y era un terror, estaba yo completamente paralizada por la sensación que tenía y entonces dije, Señor, estoy en tus manos y me puse a rezar. Primero el Padre Nuestro, luego el Ave María y el Gloria. Y cuando recé el Gloria, haz de cuenta que fue como que se fue todo completamente, se fue la sensación de aquí que me estaban ahorcando, se quitaron las manos o eso que yo sentía en la cabeza y el sonido se quitó de aquí de donde yo lo escuchaba en el oído y se quedó como que en medio de la recámara. Entonces se oía muy fuerte y en eso, bueno, yo seguía rezando, haz de cuenta que Padre Nuestro, Ave María, Gloria, seguía rezando, rezando, rezando. Y de repente se prendió la tele y en aquel tiempo yo prendía la tele con el rosario, porque me chocaba que antes Ujú. se prendía era mi despertador la tele, entonces me chocaba que se prendiera con las noticias, porque típico que siempre son noticias malas y todo, entonces se cuenta que siempre sentía que, que yo, o sea, absorbía todas esas noticias antes de despertar y entonces no me gustaba, entonces dije, no, voy a poner el rosario y así estoy como que en paz. Entonces, en ese día se prende la tele con el rosario y en ese momento el sonido y todo o sea, toda esa percepción o sensación que sentía de miedo, de terror, de todo, se fue, así como si hubiera habido una aspiradora y que se lo llevó inmediato. Y así quedó, o sea, de cuenta que yo en ese momento di gracias a Dios,
estoy bien, estoy viva y ya, o de cuenta que para mí fue una sensación horrible. Pero no sabía qué era lo que me había pasado, o sea, no entendía, o sea, decía yo, obviamente para mí fue un demonio, o sea, pero qué quería o qué, o sea, no sé, o sea, no le hallaba una lógica de lo que me pasó, lo que estaba pasando en ese momento. Ok. Me desperté, me fui a trabajar y ya hice mi vida normal. Normal. A los pocos meses o días, porque no recuerdo, se estrena la película de Emily Rose. Cuando la veo, o sea, para mí fue como que prácticamente fue algo muy similar lo que me pasó. O sea, dije yo, o sea, esa fue la traducción que yo le di porque no sé si te acuerdas que en la película de Emily Rose, no sé si la viste, empieza ella a tener varios episodios, con el diablo, bueno, en la película, ¿va? Ujú. Pero luego ella se va a una ciudad a estudiar y en su universidad ella, ya ves que hay dormitorios, ¿verdad? Entonces Sí. en su dormitorio, cuando como quien dice, ya se posesiona este demonio de ella cierra la puerta y el demonio entra como que por debajo, bueno, esa sensación dan en la película, como que entra debajo de la puerta y se oye ese sonido muy parecido a lo que yo escuchaba. Entonces, haz de cuenta que para mí fue como que, haz de cuenta que eso fue lo que me pasó. Obviamente, para mí el rezar en ese momento, o sea, lo que yo hice en ese momento me ayudó y obviamente Dios, o sea, para que no se posesionara eso de mí, o sea, ¿Escuchaste alguna vez de la película del Conjuro? ujú, Sí. La película del Conjuro marcó un antes y un después en el cine del terror. Pero hay unas anécdotas que están muy interesantes que le pasaron a los actores antes del rodaje. Uno de los papeles estelares es la chica que interpreta a Lorraine Warren, que son ujú. estos investigadores paranormales. Si mal no recuerdo, se llama Mia o Vera Farmiga. Que me pongan aquí en los comentarios el nombre porque no lo recuerdo en este momento. Pero esta actriz dice que acababa de leer todo el guión y tuvo una junta con la verdadera Lorraine Warren. La tuvo por medio de webcam. Estaban platicando ahí para terminar como los últimos detalles del contrato. Y acabando la plática, ella iba a continuar con la investigación para adentrarse más en el personaje. Ujú. Y en ese momento se va de donde estaba en la computadora y al momento de regresar la pantalla está dañada y hay 3 garras marcadas en la pantalla. Ujú. Y ella le toma una fotografía a esto y tiene la fotografía. Durante el rodaje, llegando ya casi al final de la filmación, llega a sentir eso que sintió ese día en su casa, que era como un tipo de presencia amenazante, y al levantarse de una siesta, tiene en su pierna marcada 3 garras. Entonces, ella decía que lo interpretó como que un demonio le estaba amenazando. Y hace unos días escuché algo que yo no lo relacionaba, pero que decían que a veces los demonios tienen que ver mucho con el número 3. Y esto me resonó, tal vez puede ser mera coincidencia y no haya relación, pero el hecho que sean 3 líneas. Ajá. Uh-huh. ¿Tú habías escuchado algo de esto? Pues con referencia al 3 pues nomás lo de las 3 de la mañana. ¿Qué has escuchado a las 3 de la mañana? Que esa es la hora o sea, la hora del demonio que todo el mundo dice, ¿verdad? O que mucha gente conoce, pero que muchos de estos presencias o cosas se hacen presentes a las 3 de la mañana. O, por ejemplo, que de repente tú te despiertas y de casualidad es las 3 de la mañana o 3:15, o sea, pero es a esa hora en la que esas energías están como que más activas. Más activas. Ajá. Yo había escuchado que era la hora de burla porque se supone que la creencia es que Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Ajá. Y es como la burla de decir, si esa es la hora de Dios, esta es la hora del diablo. Ajá. Entonces, es Sí, interesante, es sí interesante. suena. O sea, si uno quiere hallarle alguna lógica, a lo mejor no la encuentras, pero de que suceden cosas, Sucede. suceden cosas, exactamente. Aquí te va una historia, algo que me contaron y cuando me lo contaron estaban aterrados. Es algo muy sencillo, pero yo tengo mucho en la creencia que cuando se rompen las cosas, las más básicas que hacen que tu mundo tenga forma y sentido,
creo que ahí es donde empiezas a experimentar un poco más el terror. Ujú. Una chica tenía una colección de muñecas real. Ella tenía su colección de muñecas y conservaba una muñeca de cuando era niña. Era una muñeca que caminaba con un tipo de andador. Ujú. Un día, de la nada, la muñeca empieza a hablar. Era parte de las funciones de la muñeca. Empieza a hablar y a andar. Y se le hace raro, tenía muchísimos años de no utilizarla. Va, revisa y se fija que sí, que tenía pilas viejísimas, pero que ahí tenía pilas. Simplemente saca un par de pilas y listo. Pasando unas semanas, la muñeca vuelve a hablar. Va y revisa y no tiene pilas. Se le hace extraño y ella dice, creo que como que se guardó algún tipo de carga y ya. Pasan las semanas y ahora la muñeca está en el centro de su habitación, que ella los dejaba siempre en el extremo donde las guardaba. Se le hizo muy extraño y dijo probablemente la Ay, chica que me ayuda con la limpieza la movió. volvió. Ujú. Y ya. Pasan las semanas y ve cómo la muñeca, ahora sin hacer el ruido de las voces, está caminando saliendo de su habitación por los pasos mecánicos, no Ajá, sí, sí. fluidos. Ajá. Y se detiene en la habitación y dice, y ahí fue dije, aquí la tengo que echar fuera, porque el último movimiento de su cabeza era volteándola y se me quedó viendo. Entonces la tomé y la tiré a la basura. Días después, cuando dormía en mis sueños, seguía escuchando la voz y el movimiento de la muñeca. Sí, pero lo aterrador es que lo que sentí, ese miedo, seguía viniendo del lugar en el que siempre colocaba la muñeca. No venía como desde dentro de mí, sino que lo sentía afuera, ahí. Y eso me hace sentir miedo a mí. Entonces, es como si fueran estos casos de entidades que utilizan las cosas. Las cosas sí, para poderte hacer sentir miedo a ti. De hecho, a mí me pasó algo muy parecido. En su casa era como una cochera muy amplia y ahí tenía ella sus mecedoras para sentarnos afuera. Y de un lado era la sala y del otro lado, y había ventanas, y del otro lado era como un cuarto, que era el cuarto donde yo dormía. Y ese cuarto tenía unas ventanas muy grandes, pero no sé cómo explicarlos porque eran de estas ventanas como que están partidas a la mitad y la parte de abajo tú la levantas para que pueda entrar el aire y si no, la bajas. Ajá. Entonces, en una ocasión que estábamos allá, habíamos estado en casa de otra prima en una fiesta o algo y yo regresé muy tarde a la casa, entonces se me olvidaron las llaves, no tenía cómo entrar, mi tía ya estaba dormida. Y, pues, ahí estaba mi recámara, o sea, nomás tenía yo que levantar la ventana, ¿verdad? Fue un rollo, pero finalmente lo logré. El caso es que en la cama, mi tía tenía a veces peluches de gente que llegaba con ella y le regalaba. Entonces, le habían regalado a ella hace mucho tiempo un elmo de estos elmo cosquillas. Claro. Que le picaba la panza, creo, y decías, hola, soy Elmo. Y entonces, al principio, ese Elmo sí tenía pilas, o sea, y lo aplastabas y todo y hacía ruido. Total que con el tiempo, pues obviamente las pilas ya se desgastaron y se las quitamos. Entonces, ese Elmo estaba en mi cama ese día. Entonces, cuando yo me meto, según yo no iba a hacer ruido, levantamos, bueno, es que mi hermana creo que se había ido a quedar, no me acuerdo con quién estaba yo, que nos metimos por ahí. Entonces, donde abrimos la ventana y me meto en mi cama, porque era lo que estaba inmediatamente abriendo la ventana, estaba el elmo sobre la cama. Entonces, donde hicimos el apoyo, lo aplastamos y empezó, hola, soy Elmo, y que no sé qué. Y se cuenta que a mí en ese momento se me fue la sangre hasta los pies. Porque pues vienes con la risa y que esto y que las llaves y todo, y de repente oír al mono hablar y luego acordarte que el mono no tiene No tiene pila. batería. O sea, fue como que, ¿qué onda con este mono? Y dijimos, échalo para afuera. Y le digo, no, porque es de mi tía, se va a enojar. Le digo, no, pues ni modo. Y o sea, lo agarramos y lo echamos ahí, ¿verdad? Como, digo, ya son cosas como que de luego, o sea, en el momento te da un chorro de miedo, pero lo dices tú, ay, X, o sea, ya, déjalo.
Pero sí, o sea, en el momento dices tú, ¿cómo es posible? O sea, que de repente los muñequitos agarren esas energías. Sí, ubicas, ¿has escuchado o has visto alguna película de esta actriz mexicana Martí Gareda? Sí, Bueno, Martí Gareda tiene un programa con Jordi Rosado que se llama De Todo un Mucho, un podcast. sí, he visto. Sí, ellos tienen como una sección que son algunos episodios especiales que se llaman De Todo un Mucho Paranormal. Ah. Marta cuenta que ella vivió durante muchos años en la casa de su abuela y en la casa de su abuela pasaban demasiadas cosas extrañas. Pero hay como 2 eventos en especial que ahorita me surgieron que quiero contarlos. El primero es que un día se habían reunido todos los primos, ya estando, digamos, medianamente grandes, no eran tan niños. Y se ponen un DVD de esta película de Disney, Fantasía. Ujú, Esa película que está bastante extraña y que es como que con muchos mensajes como muy icónicos. ujú, Y hay una escena en la que aparece un diablo ujú. y se está levantando. Sí, sí la Sí, sí, recuerdas. ajá. Dice ella que cuando estaban viendo el DVD, cuando llega la escena en la que se levanta el diablo y abre los brazos, el DVD se detiene solo, se regresa y vuelve a aparecer la misma escena. Se vuelve a levantar, Y abre otra los vez. brazos, se detiene, se regresa. Y entonces ella dice, ay, ya no estén jugando con eso. Y el primo, que era el que traía el control, le dice, es que nadie está jugando con eso, el control está allá. Y señalan y el control está separado de todos y vuelve a regresarse la escena y vuelve a ponerse la escena y vuelve a regresarse la escena. Total, mejor quitan el DVD, apagan todo, se van a dormir. En esos días le platican a su mamá el suceso y a su mamá jamás le había pasado nada ahí. Entonces le dice, ya, mijita, ponte a rezar y ya. Hazlo a un lado, cualquier cosa. Y ocurre que ese día, estando las dos en la misma habitación en la noche, empiezan a escuchar un tac, 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 donde quieren abrir la cerradura del cuarto, Ujú. que eran estas cerraduras de palanca. Ah, ya. Entonces suena donde están moviendo la palanca, dice, pero le están moviendo mucho. O sea, como si la quisieran y no quisieran abrir. O sea, más bien es que te des cuenta que le estoy Sí. moviendo. Ajá. Exactamente. Tac, 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 tac. Entonces la mamá se levanta y camina hacia la puerta y le dice Marta, dice, ¿qué haces? Y dice, pues Pues si voy a ver quieren quién abrir es. ahí alguien, ¿quién es? Y abre la puerta y la chapa se seguía moviendo y no hay nadie. Y se seguía moviendo la chapa cuando movió la puerta. Regresa, cierra la puerta y voltea a verme con una cara sorprendida, así como no entendiendo qué ocurre. Y la chapa vuelve a empezar a golpear y a moverse. Dice, pero era un golpe donde notas que es un movimiento de mano y que le está moviendo una y otra vez, una y otra vez. Vuelve a abrir la puerta y no hay nadie, la cerradura se sigue moviendo. Y le dice mi mamá, le dice Marta a su mamá, reza. Por favor. Sí, reza. Esas son las cosas de las que siempre te decimos que pasan aquí. Por otro lado, Jordi Rosado, sí, Sí. otro rollo y estos Sí, programas. ajá. Él cuenta que es una persona muy miedosa. Que él, nada de lo paranormal, es un tema que nunca quiere abordar, pero que sí tiene un suceso muy marcado que de hecho afecta a toda su familia. Él comenta que su mamá muere de cáncer a, no sé, él ya estaba grande, de hecho creo que ya tenía, si no estaba en otro rollo, estaba en los programas previos, pero ya estaba en toda esta línea de presentador de programas o de creador de contenidos para la televisión. Cuando ella está cerca de fallecer, tienen una plática en la que él le dice, mamá, tú sabes que yo tengo un miedo terrible a todas las cosas que son como sobrenaturales, porque de niño él platica que estando muy chiquito, él veía como en la entrada de su cuarto salía un ser muy extraño con ojos rojos y lo empezaba a señalar y le decía, vas a ver si dices que estoy aquí. Y entonces lo tuvieron que llevar a psicólogo porque estaba aterrado todo el tiempo. Los papás no lo veían y él sí podía ver ese ser. Al final quedaron con la idea de que eran como alucinaciones o amigos imaginarios o una imaginación como muy vivaz. Ujú. Cuando tienen esa plática, él y su mamá, él le dice, prométeme por favor que si una vez que hayas fallecido
¿tienes forma de contactarme? Jamás lo vas a hacer. Nunca. No te me vas a aparecer, no me vas a hablar, nada. Y así vamos a estar bien. Y la mamá se muere de la risa y le dice, claro que sí, no te voy a contactar. Dice, pero tú prométeme que no me vas a estar invocando y no me vas a estar hablando. Y ahí mira, los dos ganamos. Y ya quedaron como que con ese trato. Pasan los años. La mamá fallece muchos años después. Él va a unas vacaciones y de repente recibe una llamada extraña de su hermana. Su hermana le habla y le dice, oye, fíjate que has estado haciendo como que muchos deportes muy extremos, ten cuidado, cuídate. Y él se le hace extraño porque dice, ¿cómo sabe ella? Menciona que él y su hermana no tienen contacto desde hace mucho tiempo. Dice, nos queremos mucho, nos llevamos muy bien, pero crecimos los dos en vidas muy separadas, entonces nunca tenemos tanto contacto. Y eso que yo estaba haciendo, no había forma en la que supiera, entonces solo se me hizo raro y ya. Pasa el tiempo, recibo otra llamada de mi hermana y me dice, oye, fíjate que tuve un sueño muy extraño y te lo quería compartir. Y él le dice así como, ¿y como para qué este tema, no? Pues si tuviste un sueño muy extraño, pues quédatelo ya. Le dice, no, siento que sí te lo debo de compartir porque soñé con mamá. Y el otro se empezó a asustar y le dice, no me digas nada. Dice, no, siento que sí te lo tengo que decir. Y bueno, dice, dame chancita y luego me lo platicas. Ya en una chance le cuenta. Dice, fíjate que soñé que me salía de mi cuerpo. Un viaje astral. Y afuera de mi cuerpo iba a un lugar que era como un bosque y ahí estaba mamá. Y llego con mamá y mi mamá se ve bien contenta y me dice, mira, ven. Y entramos a una cabaña en la que tú estás como dormido con una camisa, con un suéter rojo que ya está medio dañadito, medio viejito, y estás con una mano hacia el cielo, levantada. Y estás bien dormido y me dice, no lo vayamos a despertar porque él se asusta. Entonces, ya, me regresé a mi cuerpo. Dice, pero fue un sueño demasiado vívido. Te lo quería contar. Y entonces él se queda como, qué raro. Dice, ¿cuándo soñaste eso? Y ya le dice, en Año Nuevo, el 31. Está bien. Pasan 2 meses y él platica con su esposa y le dice, oye, ¿te acuerdas en Año Nuevo cuando estábamos en la cabaña? Sí. ¿Te acuerdas cómo me dormí el día de Año Nuevo? Sí, te pusiste el suéter rojo, el que tiene las mangas rotas. Y dice, ¿y cómo estaba dormido? ¿Me viste? Y dice, sí, allá en la parte de arriba de la cama había como unos arcos y tú no sé por qué, pero tendías a levantar la mano y te quedabas como apuntando hacia arriba. Dice, entonces me entró un temor espantoso y dice, ¿qué carajos está pasando? Y le habló a mi hermana y le dije, a ver, no juegues. ¿Qué pasa? Dice, lo que me contaste del sueño era como yo estaba dormido. ¿Qué sucede? Y le dices que sí te tengo que decir algo, pero pues necesito que me des permiso, ¿no? Y la hermana ya le dice así como, ¿qué onda? ¿Quieres que te cuente o no? Dice, sí, pues dime. Es que yo desde toda la vida, yo hablo con las personas que fallecieron. Pero pues no te lo quería decir. Dice, entonces he estado hablando con mamá y quiere decirte unas cosas, pero tú y ella quedaron en un trato y no lo quiere romper. Y entonces él le dice como, ¿cómo fregado sabes del trato? Dice, te lo contó mamá en vida. Y dice, no, me lo está contando ahorita. Entonces le dice, ¿quieres saber lo que te quiere decir mamá? Creo que sí es importante. Y le dice, no manches, no me digas. O sea, realmente me da mucho miedo. Dame oportunidad como de digerirlo. Dice, pasaron casi 1 año para que yo volviera a abordar el tema. Ella me entregó una carta y me dijo, esto es lo que te quiere decir mamá. Cuando lo quieras leer, tú léelo, date tu tiempo. Y entonces él ya le habla a su hermana y le dice, a ver, ¿qué demonios es eso? O sea, ¿cómo que hablas con gente que está fallecida? Y ella le dice, mira, pasó así. Toda la vida como que a mí me habían pasado ese tipo de cosas. Pero mi esposo, que el esposo de su hermana en ese tiempo era un gran reportero que había recibido un chorro de premios, le habían pedido que hiciera una investigación y querían sacar fraudes. Y entonces él eligió fraudes paranormales, psíquicos y todo este tipo de cosas. Entonces, la investigación iba en torno como a la vida después de la vida, si existía o no, ¿no? Y los fraudes en torno a eso. El cuate se metió bien denso al tema, pero iba con toda la intención de, pues, desenmascaremos esto hasta donde llegue. Y se topa a una familia
de franceses que viven allá en México. Estos franceses le dicen que ellos pueden hablar con la gente que había fallecido porque manejan un sistema que se llama transcomunicación. Mm, ¿Lo has escuchado alguna vez? no. Yo tampoco lo había escuchado. Es por medio de aparatos, generan un tipo de ondas eléctricas en las cuales tu mensaje puede llegar a estos seres y ellos te responden. Entonces, él dice, pues esto es más que obvio Que que es no. una chafencia, ¿no? O sea, esto puede ser preparado de mil maneras. Entonces, Jordi dice, cuando me dice eso me reí. Dice, ¿cómo puede creerle en eso? O sea, qué estupidez. Dice, sí, él estaba igual que tú. Hasta que empezaron a hacer eso con muchos cambios. Lo hicieron en la casa de ellos, lo hicieron con cintas que trajo él, lo hicieron en lugares que él eligió, vinieron a este lugar y empezaron a llegar mensajes que no tenían forma ellos de saber que tenían que ver con él, con su vida, conmigo y con mi vida, con la vida de los vecinos, con cosas que ellos decían es que tú dime donde quieras podemos hacer este experimento de las formas que quieras, porque esto sí existe y sí funciona. O sea, simple y sencillamente es una forma de poder contactar con esa energía. Y él ya explica un poco cómo es. Al final, dice, la investigación se fue tan a fondo que él terminó creyendo, o Ajá. sea, dice, sí es verdad, sí existe algo más. La investigación la revisan en Televisa y dicen, esto no puede salir a la luz. Y la esconden. Wow. Qué locura, ¿verdad? Ajá. Y hay libros que hablan de la transcomunicación, pero hay muchos que dicen que esos libros que están vendiendo No no es la es, transcomunicación que ellos estaban haciendo. como comentábamos, bueno, antes, o hemos platicado, hay libros y hay cosas que uno puede investigar, pero al final del día, esos libros y esos información está basada en lo que cada persona quiere comunicar y lo maquillan a lo mejor hasta cierto grado para poder entregar un mensaje que a lo mejor no es del todo real o es más superlativo a lo que es real, Claro. como exagerado, vaya. Sí, quieren vender el Ajá, mensaje, ¿no? exactamente. O sea, de que las cosas existen, pero hay mucha gente que por, por hacerlo más interesante o que sea más atractivo a las otras personas y que se pueda vender o que pueda atraer, pues exageran a lo mejor algunas veces un poco para que sea real para ellos. ¿Crees que hay vida después de la vida? Sí. Sí. Ujú. ¿Crees, o sea, como un hecho o es la duda de si habrá algo después de esta vida? No, yo sí creo que es que más bien siento que no dejamos de existir. O Ok, ¿cómo sea, es eso? simplemente que cambiamos de una realidad física a una realidad espiritual. O sea, seguimos estando aquí, pero en otro nivel o en otra frecuencia, o no sé cómo explicarlo, pero seguimos estando aquí en diferente manera, Sí, diferente forma. ¿en este mundo, en este planeta o es como otra cosa? Pues es que puede ser este mundo, pero es que en realidad siento que todos, o sea, como que todos estamos conectados a un todo en el universo. Entonces, este, seguimos estando aquí, pero te digo como en otro nivel, en otra realidad, por decirlo así. ¿Y permanece nuestra conciencia y nuestra percepción de nosotros mismos? O sea, ¿seguimos siendo nosotros en ese otro nivel? Desde tu creencia, no estamos queriendo Sí, aquí impartir sí, nada. ajá. Ajá. Sí seguimos siendo nosotros, pero haz de cuenta que yo le doy esta lógica por decir, en cuanto a lo religioso nos han enseñado, bueno, a los católicos, no sé las otras creencias, que hay un infierno y un cielo. Sí. Y no se refiere a que el infierno está abajo y el cielo está arriba. O sea, es una estadía para mí, una estadía del alma. O sea, si tú mueres o dejas esta realidad física, este, en una sensación fuera, o sea, desconectada de Dios,
que Dios es el todo, por decirlo así, entonces tu alma está como, como vacía o como desconectada de esa parte. Entonces se queda como en como si fuera un limbo donde el alma o tu yo, lo que está dentro de ti, siente un vacío y es algo que es una sensación que no puede soportar, por decirlo así. Por eso en la iglesia o en las enseñanzas te dicen, es un infierno, es un fuego que quema, que duele. Ujú. Y el alma cuando está, o sea, cuando dejas esta realidad física y estás conectado con algo, o sea, con el bien, por decirlo así, entonces al morir tu alma está conectada con ese todo y sigue estando bien. Entonces no siente esa soledad, ese vacío, ese no soy nada, o sea, y por eso, bueno, para mí existe como que ese infierno y ese cielo. O sea, son dos realidades diferentes. Y no se refiere, como te decía hace rato, a que, ay, me voy a ir al infierno y me voy a estar quemando por el resto de la eternidad. O sea, físicamente o la lógica vemos esas llamas y todo eso, pero en realidad es que el alma está en un vacío, en una soledad, en un limbo, en un lugar que obviamente no le gusta estar y por eso es su sufrimiento eterno, porque ya muerto, o sea, ya sin la parte física, ¿ya qué haces? O sea, ya no hay una manera de volver a ¿Para conectar. reconectar? Ajá, exactamente. Y esa, vuelvo a decir, no es una cuestión en que queramos aleccionar, es más bien preguntas, ya que te tengo aquí, quiero aprovechar. ¿Tú crees que en esa realidad, en ese estadio del alma, tiene algo que ver con los demonios? Sí, ¿Por qué? ¿Es el estadio de ellos? ajá. O sea, esa es la parte en la que ellos viven. Y no soportan no soportan que haya estas otras almas o estos ángeles o personas que estén en esa plenitud de, de ser. Entonces dicen, es que cómo es posible que ellos sí lo tengan, nosotros no, y ellos lo quieren absorber esa energía. O sea, para que todos estemos iguales que ellos, ¿verdad? Entonces Ok. ahí entra, por decirlo, la envidia y todo eso. Si le damos una lógica física a esas sensaciones, pues podríamos traducirlo a eso, ¿verdad? Ok. Tú con las percepciones que has tenido de fantasmas por los que me has puesto, Ujú. entidades que ya no son de seres humanos, como el que viviste en aquella Ajá. habitación, ¿qué tipos de entidades has llegado a conocer? O sea, si se pudieran diferenciar, ¿cuáles serían? Personas que fallecieron y quieren dejar un mensaje. Hay las personas que fallecieron, que quieren dejar mensaje, que siento que son como que las almas en pena normal, o sea, que religiosa, o sea, católicamente dirías, las almas ¿En del purgatorio? purgatorio. Ok. Ajá. Y hay almas que son condenadas, o sea, que ya no pueden pasar acá. Entonces, se puede decir que son las almas que están en el infierno. Y están los demonios y están los ángeles. Entonces, se pudiera decir como que las entidades que percibes son las almas de los difuntos que están como con pendientes, Ajá. las almas de las personas que trascendieron, esas no se perciben, Ujú. ajá, las almas de las personas que quedaron, entre comillas, condenadas, esas sí se llegan a percibir aquí. Sí, sí se llegan a percibir aquí. Ok, porque están como que en un ciclo interminable y desconectados de ese todo. Ajá, exactamente. Ángeles y De demonios. demonios. Ahora, una duda. En cuestión de las personas que están con pendientes, hay historias que me han contado que pareciera que también hay diferentes tipos. Uno, de hecho, en las historias que me cuentas, percibo dos cosas diferentes. En esa historia que me cuentas, que estás en esta estética,
primero percibes el espíritu, la presencia y ves a ese señor, Ujú, que él tiene un mensaje. Y una ujú, vez que da el mensaje, se va. se fue. Pero la niña Ahí pareciera, está. pero tampoco interactúa con ustedes. No. Entonces, uno interactúa con la realidad y el Y el otro otro no. no interactúa con la realidad. No. Para mí es como si permanecieran, como si su vida hubiera sido feliz, por decirlo así, y no quieren abandonar esa sensación de estar en el lugar donde permanecieron, o sea, donde vivieron o donde se sintieron felices. Y son conscientes son conscientes y perciben a las personas que están ahí o están Supongo cerradas yo a que eso. no, se me hace que es como que ellos viven en una burbuja y se mueven dentro de esa burbuja en esta realidad, por decirlo así. Como la película de los otros. Ándale, Ok, ándale, tipo así como la película de los otros. ok, ok. Cuando tú has percibido estas presencias, ¿ellas notan que las percibes? Algunas ocasiones sí, por ejemplo, me ha pasado en muchas ocasiones que yo voy manejando sobre todo de noche. De día no he puesto esa atención porque aparte, por ejemplo, cuando me toca ver alguna persona muerta, eh, sobre todo así de día o así, me pasa como el señor, o sea, que los veo y no puedo saber que están muertos hasta que alguien no me dice que están muertos, ¿sí me entiendes? O sea, Ujú, no alcanzo a ver porque yo los veo como tú, como yo, o sea, entonces, pero en la noche ujú. sí puedo a lo mejor diferenciar que están vivos o que están muertos. Una, porque a veces me toca que voy manejando y voy acompañada. Y otra, porque digo, es un lugar donde, o sea, es raro que hubiera una persona caminando. Entonces me ha pasado que voy por decir manejando, sobre todo en la noche, que veo personas en la carretera, o sea, en el camino. Entonces, por ejemplo, bueno, los que vivimos aquí en Monterrey, sabemos, conocemos la Avenida Constitución, por decir, y que es, digo, aunque cambia de nombre porque de, si entras por Santa Catarina tiene, no sé, el nombre, creo que Carlos Salinas, pero luego más adelante se convierte en Constitución y luego acá por el aeropuerto, ya para llegar al aeropuerto en Miguel de la Madrid, pero toda esa avenida es prácticamente Constitución. Entonces, para el rumbo donde yo vivo, hay zonas en las que está pegado al río de Santa Catarina y que dices tú, a la hora que estoy viniendo, por decir 12, 1 de la mañana, que a veces, no sé, en alguna fiesta o reunión, algo que regreso tarde a casa, y que dices tú, ya a estas horas, en este específico lugar, es muy raro que haya una persona y que esté caminando como si estuviera en la plaza. O sea, dices tú, está Sí, canijo, porque aparte esa área no hay una banqueta. O sea, vi la avenida. Entonces dices tú, no tiene mucho sentido lo que estoy viendo. exactamente. Entonces, hay personas, o sea, hay veces que he visto gente así caminando y digo yo, bueno, hay gente, siento que esas personas a lo mejor ahí murieron o a lo mejor hay algo ahí que atrae esa energía y están como te decía, como en la película de los otros, viviendo en una realidad ahí, o sea, repetitiva incluso, o sea, porque a lo mejor ellos están constantemente ahí apareciéndose. O sea, Ok. como ha pasado las leyendas estas de las carreteras, de que dicen, y venía yo por X carretera de que, no sé, en Zacatecas o algo, y se me subió el muerto, que dicen. Porque siento yo que son almas que están viviendo una realidad y lo repiten y lo repiten y lo repiten, obviamente con diferentes personas, ¿verdad? Me contaron justamente en esta historia de la carretera que una chica iba con toda su familia. Su abuela iba conduciendo porque su abuela era bastante joven. Y entonces ella va manejando y de repente notan todos que se pone tensa y se pone muy pálida. Suponían que le estaba dando algún tipo de ataque. Y le dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás tranquila? Y la abuelita, con las manos temblorosas, les empieza a hablar, con la voz también un poquito temblorosa, y le dice, ¿no lo vieron? ¿Todos no vieron qué? Y la chica que iba atrás, que es la que me contó la historia, me dice, yo sí lo vi. Dice el chavo con una camisa de rayas que no tenía cabeza. Y entonces la abuelita dice, sí,
Y dice, sí lo vi. Cuando volteé ya no estaba. Y la abuelita seguía como muy temblorosa, detiene el carro, respira, se tranquiliza, cambian de lugar, otra persona conduce, no pasa nada. Como 10 años después, esta chica ya está con su familia, ya tiene su propia familia, y estando platicando con una hermana, de su cuarto sale el chico que vio en la carretera y empieza a caminar hacia el patio. Y entonces ve cómo su perrito lo va siguiendo y le va ladrando. Y lo va siguiendo por todo el recorrido que hace hasta el patio. La pregunta es, en ocasiones, estas presencias, cuando notan que las percibiste, ¿te pueden ¿Te seguir? siguen? Sí. Sí, por eso las leyendas que te dicen se me subió, o sea, se subió el muerto al carro, o sea, no necesariamente como cuando sientes que se te sube cuando estás dormido, sino Ajá. que te siguen y te los atraes y te los traes a tu casa, sí, ¿Sí? sí. ¿Hay alguna forma de deshacerte de ellos? Sí y no. O sea, para mí, este, ese tipo de espíritus para mí no causan ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos están, como te decía, en una realidad enfrascada, Repetitiva. ajá, y no tienen ni un mensaje, ni un algo que quieran hacer. Entonces, Son como un holograma que se repite y se repite y se repite. exactamente. Entonces, ni siquiera a veces llegan a mover cosas en la casa ni nada. Entonces, a veces siento que ese tipo de espíritus es solamente dejarlos, porque como te siguen o los levantas, a veces tú mismo lo vuelves a levantar y vas y lo dejas sin darte cuenta en otra parte. ¿Sí? O sea, como que no es, para mí, siento que no es necesario hacer algo para deshacerte de ese tipo de espíritu. Cuando hay problema es cuando hay Un estos, poltergeist o... sí, exactamente, ahí ya son espíritus que están a fuerza arraigados en ese lugar y que quieren que tú te vayas. Ah, ok. O sea, quieren a fuerza o apoderarse de ti, o sea, porque siento que como me decía el ángel en esta otra situación, me decía, ellos se alimentan del miedo, hacer que tú puedas crecer en este miedo y este miedo, o sea, es una energía que tú exhalas o que tú ¿Emanas? emanas, este, y ellos se alimentan de todo esto y crecen y atraen más, ¿sí? Entonces, Te vuelves como una batería para ellos. para ellos, exactamente. Entonces, y atraen más, como que se hacen más fuertes o vienen más espíritus. Entonces, es así como que algo interminable. Y en esos casos, siento que sí es necesario hacer este, una bendición de la casa, en un exorcismo, o estar cada cierto tiempo en tu casa. Yo, por ejemplo, a veces procuro poner vasos con agua y un poco de azúcar o sal, como que para que estas almas ahí se embeban con esa energía. O hacer, poner inciensos para que esa energía sea más limpia o más positiva, vaya. Entonces, obviamente, como que repele esa otra energía negativa. Dejas de ser una batería de alimento para ellos. Exactamente, sí, Ya no ¿por encuentran qué? atractivo al estar ahí. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú te vas a sentir con esas acciones, tú te empiezas a sentir en paz a pesar de que haya un ánima ahí, tú te vas a sentir en paz porque lo importante es hacer como que un cerco entre tú y esas energías o esas almas o esos demonios. Duda. Que no te sientas como que tengas que dejar algo así súper claro, pero tengo esta duda. El, el fin del ritual y del amuleto o de este tipo de cosas como el agua con sal y con azúcar, ¿es en sí porque esos objetos de alguna manera tienen poder o por lo que te hace emanar a ti? Y eso es lo que se transforma en la barrera. Siento que es un poco de todo, porque es también lo que significa el agua.
O sea, el agua limpia, el agua quita la sed, el agua hace un barrido, por decirlo así. Entonces, si estas almas, hablando de que lo que te decía, están en un estadio donde hay vacío, donde no hay nada, donde tienen sed, donde tienen todo eso, entonces al ponerles el agua, ellos van a poder captar de ahí lo que ellos necesitan. Y no sé si lo has hecho, pero en mi experiencia yo he puesto, por decir, un vaso con agua, por decir a la mitad en un vaso normal. Y si hay energías en la casa o algo, esa agua se empieza a reducir de un día para otro. Y dices tú, no tiene lógica que el agua se evapore de hoy a mañana, o sea, y se evapora una cantidad bastante grande. Entonces, digo yo, eso está funcionando para mí, para que ellos se alimenten de ahí y no de mi energía, ¿me entiendes? Entonces, Ok. como que siento que es no como un amuleto, sino como el agua hace que ellos puedan absorber lo que ellos necesitan. Vamos a ver si entiendo. Les estás dejando una forma de decir, céntrate ahí, Ajá, no en mí. ajá. Eso te permite a ti como separarte de ellos. Y así como pusiste en esas entidades que te siguen, pero de repente se fueron ya a otro lado porque están siguiendo a alguien más u otra cosa o se quedaron en otro lugar. Ujú. Es lo mismo, nada más que les estás dejando en qué centrarse y entonces dejas de ser esa batería, ese elemento, por lo cual ya no atraes a más y eso también te fortalece a ti. Exactamente. Entonces se hace como todo un ciclo, entre comillas, positivo. Ajá. Ok, estoy Al entendiendo. menos así es como ha funcionado o que funciona para mí. Sí, O sea, no es que yo le haya dado un significado, como dices tú, como de amuleto, como de... Incluso yo a veces no creo en amuletos, o sea, porque hay gente, no sé, que hace morralitos y que les ponen piedritas. Sí. piedritas y semillitas y cosas por el estilo que para traer la abundancia, por decir algo así. Entonces yo en ese tipo de cosas no siento que sea o sea, poner mi energía en esa bolsita porque esa es la que me va a dar abundancia, no, o sea, como que yo no creo en esa parte. Sí creo, por decir, que las piedras tengan alguna energía, sí, porque todos somos energía, porque son piedras, porque son creadas, o sea, vienes arrastrando Moléculas, moléculas átomos. de no sé qué años, o sea, porque son súper antiguas, o sea, que obviamente traen cierta energía, ¿verdad? Pero no al grado de decir, esto me va a ayudar para tener un mejor trabajo o cosas por el estilo, ¿sí me entiendes? O sea, Claro. esa parte de amuleto no creo. O sea, al menos yo no le doy esa responsabilidad a una piedrita o a un morralito, cosas por el estilo, no. ¿Quién tiene la responsabilidad al final? Esa parte me gustó porque a veces esa parte se confunde, ¿no? Y las personas lo que buscan es literalmente una solución mágica Ajá, a los a problemas los que tienen. problemas que tienen. Exacto. Y ahí la responsabilidad es de uno. O sea, es cierto, ahora está muy de moda esta frase que dicen, tú creas tu propia realidad. Realidad. O lo que crees, creas. Ujú. Entonces, siento que está basada esas frases en que tú eres responsable de tu vida. O sea, no le puedes echar la culpa de que, el morralito no me funcionó, o el morralito, pues me dijeron que era para esto, pero me está haciendo otras cosas. Y no, o sea, abre los ojos. Tú tienes que darte cuenta qué es lo que estás haciendo, qué es lo que no estás haciendo y ver la realidad. Y obviamente yo voy a crear mi propia realidad a partir de que abra los ojos y vea qué es por dónde tengo que caminar, enfocarte qué es lo que quieres, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, hay cosas que no, o sea, que están fuera y mucha gente se aprovecha. Para vender fórmulas mágicas. Exacto. Y se aprovecha, aparte de vender cosas mágicas, de la necesidad de la gente Claro. de buscar
recetas mágicas, o sea, de que rápido. Exacto. Hay dentro de los fenómenos parapsicológicos, clasificados, entre comillas, porque esto sí es un área así como media turbia, hay muchas opiniones, pero hay uno que le llaman la clarividencia, que es el ver cosas que otros no ven. Está la clariaudiencia, que es escuchar cosas que otros no escuchan. Por los ejemplos que me das, estos dos, digamos que son parte de los fenómenos que has vivido. Ujú. Pero hay uno que especialmente me llama la atención, que es el de la premonición, que es el tener información o saber cosas que aún no han ocurrido. ¿Alguna vez te ha pasado algo de eso? Una situación con mi mamá en el transcurso que ella estuvo enferma. Hubo ocasiones, tú sabes, la iglesia del Luro, creo que ahorita ya no está, pero había una iglesia del Luro y que mucha gente, o sea, se hizo muy, muy famosa porque el padre que daba ahí las misas muy bueno o sea, que había mucha fe en ir a esa iglesia. Sí, que pasaban muchos acontecimientos, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Entonces a mi mamá le gustaba ir a esa iglesia, pero hubo ya una temporada en la que ya no era tan fácil trasladar a mi mamá a la iglesia porque ya el cáncer que tuvo mi mamá era cervicouterino y su pierna se le hinchó demasiado que ya no podía caminar, ya no podía estar parada porque el dolor era Terrible. sí, terrible. Entonces pasó que en una ocasión llega una amiga de mi mamá a visitarla y le dice, Laura, ¿qué te pasó? Y dice, no, pues es que tengo esto y pues ahorita no me puedo mover y que no sé qué. Me dice, pero no, o sea, no, esto no es posible. O sea, pues si la semana pasada fuiste a misa y diste la lectura. Y dice, no fui yo. Y le digo, no, señora, mi mamá ya tiene como un mes de que ya no se puede levantar. Le digo, pues la traemos en la silla de ruedas y salimos y todo, pero no la hemos llevado al Uro. Y y la señora se quedó impactada porque dice, es que tú estabas en misa, tú diste la lectura, te bajaste y luego al final de misa nos despedimos. O sea, te saludé, nos despedimos. ¿Una bilocación? Tal cual, o sea, y nos quedamos así como, ¿cómo? ¿Cómo sucedió? O sea, Y fue fecha, la tenía muy identificada la sí, señora. sí. O sea, porque para la señora era o sea, un domingo antes. ¿Qué edad tenía la señora? Pues yo creo como igual que mi mamá, 40 y algo, Joven. 50, sí. O sea, no, tampoco era una señora mayor ¿Algún para, problema de memoria? ajá, exactamente, ¿no? Era así como mi mamá. Me habías comentado que cuando tu mamá estaba en el padecimiento, que tuvieron esa visita, que para mí es uno de los relatos como más fuertes. ¿Quieres contarlo? Sí, bueno, porque cuando mamá, digo, es que cuando mamá pasaban muchas cosas, pero por ejemplo, había ya, cuando la enfermedad de mamá estaba más avanzada, obviamente los dolores eran mucho más fuertes, entonces teníamos que inyectarle morfina y tú sabes que es un medicamento bastante fuerte, que incluso que se lo inyectábamos a veces no controlaba el dolor, o sea, a pesar de eso. Pero no podíamos inyectarle más porque ya mi mamá Alucinaba, iba. alucinaba, o sea, se iba, o sea, este, en sus combinaciones con el dolor y con el medicamento, mi mamá, o sea, alucinaba, ¿no? Entonces, en esas situaciones me pasó que, por ejemplo, estaba su cama y yo veía a una señora parada a un lado de ella. Yo siempre lo traduje como si fuera la muerte, que estaba haciendo presencia, como ayudándola a ir empezando a hacer esa transición. ¿Sería la muerte, no sería la muerte? Pues no sé, o sea, esa es una percepción que yo le doy. ¿Por qué? Porque la veía como si fuera una mujer, o sea, por cómo ceñía la El talle, túnica, el vestido. Y siempre veía como si estuviera en una posición así como si estuviera rezando, pero su
su ropa era así como que colgaba, como si fuera la ropa de un monje, por decirlo así. Entonces siempre, cuando esa señora se hacía presente en la cama de mamá, mi mamá siempre estaba en un trance del medicamento y del dolor. Entonces, mi mamá siempre estaba hablando justo cuando estaba esa presencia que yo veía. Y esa presencia, o sea, tú te le quedabas viendo y ella permanecía ahí. Ella permanecía ahí porque nunca la vi de frente. O sea, siempre la vi o de lado Ajá. o por la espalda. O por la espalda. Sí. Por la espalda, ¿cómo te ocurrió? Tú llegabas por el otro cuarto. Es que de cuenta que como mi casa, no sé, lo mencioné hace rato, es como un choricito. Ujú. Entonces nosotros en el área que era el comedor adaptamos una cama ahí para que mi mamá no subiera ni nada, sino que ahí se quedara. Entonces, desde la cocina, porque yo ya me encargaba yo de hacer de comer y todo para mis hermanos y así. Entonces, desde la cocina hacia donde estaba mi mamá, yo la podía ver y escuchar si necesitaba algo. Entonces, cuando yo estaba en la cocina, era a veces que que la veía. Entonces, por la posición en que estaba la cama, era que yo la podía ver a esa presencia, pero pues la veía o sea, ella dándome la espalda a mí. Ok, y entonces para verla de lado tú estabas muy cerca. Sí, exactamente. O sea, ya yo estaba en la cocina o en el comedor. O en el comedor. Sí, y mi mamá estaba en lo que vendría siendo el antecomedor. Ok. Entonces estábamos pegados, o sea. ¿Y ella se desplazaba, se movía o solo estaba ahí fija? Solo ahí fija. ¿Y algún momento veías cuando desaparecía o cuando se iba? No cuando se iba, pero sí me daba cuenta que ya no estaba. O Ya. sea, yo nunca percibí como que el movimiento de que se fue o que se desaparecía ante mí, no, sino que, por decir, la veía y luego me ponía a seguir haciendo lo que estaba haciendo y luego volví a voltear y ya no estaba. Ya no estaba. Ajá. ¿Qué sensación te daba? Como mencionas, en las presencias que has dicho, unas te generaban miedo, otros te No, generaban con ella sentía paz, o paz. sea, sí, no, sentía tranquilidad, o sea, de que pues mamá está hablando con ella, o sea, nunca sentí miedo. Está así interesante, o sea, sí, digo, pasaron muchas cosas así raras o, o fantasmagóricas Fantasmagóricas. en esas situaciones, sí. ¿Por qué decidiste un día dejar ya de estas habilidades como desarrollarlas más, hacerlas crecer o Fíjate que siento que fue mucho también a partir de esa vivencia que tuve del demonio. de lo de Emily Rose? Ajá. Sí, como que dije, es que sí está fuerte Ya. y no soy tan valiente. Sí, o sea, yo no he bloqueado completamente las cosas porque es una naturaleza. O sea, Exacto. no puedo negar lo que vivo, lo que soy o lo que sucede. Pero sí hay cosas en las que no, o sea, ya no entro un poco más porque es algo difícil, porque aún y que sé dentro de mis creencias lo que está pasando o lo que existe esta dualidad del yo físico y del yo espiritual. Entonces, Ajá. en la lucha del yo físico es ahí donde uno percibe los miedos, el terror, el que te quedas estático, que no te puedes mover. Entonces, en esa lucha, digo, prefiero mejor hasta ahí. Ok. Sí, o sea, prefiero mantenerlo, o sea, pintar la rayita, como dice. Sí. O sea, ya no profundizar más. No, porque aunque espiritualmente puedas a lo mejor estar consciente de lo que es y que dices, no voy a tener miedo, no voy a tener miedo, pero no puedes separar, porque como estamos vivos, no puedes separar la parte física. Entonces, tiene uno que ser muy fuerte para poder enfrentar esas sensaciones, porque te digo, ahí ya interviene la parte psicológica y la parte Emocional y espiritual. exacto. Sí, entonces siento que en lo personal no soy tan fuerte para poder dividir en esos momentos
las 3 personas. Claro, claro. O sea, no puedes empezar a regular todo a la vez, sino que Ajá. se vuelve algo que es ya inmanejable. Ajá. Ok. ¿Hay algún tema en especial que hayas vivido que dices, ese fue el corte directo, eso ya no lo voy a tratar, no lo voy a ver, no voy a indagar, a casi volverlo un tabú? No, o sea, yo como quiera sigo me interesan mucho también estos temas y sí sigo investigando, pero no los practico. No los practicas. Ajá, o Que quede en sea, conocimiento teórico. ándale, sí. Hay cosas en las que digo yo, esto sí puede ser, esto sí lo puedo practicar o esto sí lo puedo manejar. Por ejemplo, los péndulos. Cuando uno trabaja con péndulos, al igual que muchos dicen por decir la ouija o las cartas, se manejan también estas energías. Ujú. Entonces, por ejemplo, siento que a veces con los péndulos, esa energía es más la energía propia que trabajas a través de ese utensilio Ujú. y que nada más se maneja el yo, Estás canalizando tu energía. exactamente. Pero ya al trabajar con otras cosas, ya entonces ya es como que un espacio donde pueden entrar otras más energías. Ya, es conectarte ahora sí a la corriente de luz, Ajá, del todo. ajá, exactamente. Entonces, hay cosas que sí puedo practicar, no al 100, pero sí como que algo para mí. Pero hay cosas en las que digo, aquí no. Por ejemplo, la ouija, ahí sí, no. Entonces, tú sientes que esa es como una conexión a ese mundo espiritual, no a tu energía personal. Exactamente. Sí, sí. Hay gente que, o sea, puede ser nada más un juego, o sea, porque así te lo venden, como un juego de mesa, pero cuando haces una verdadera conexión, ahí sí, o sea, es, como dices tú, a la corriente, directa. Y si no tienes lo que te decía anteriormente, ese poder de poder controlar las 3 personas del yo. Ujú. Te sobrecarma el diodo y te lo quema. Sí, Ya. sí, sí, mejor. Sí, mantente al margen en una safe zone, en una zona segura. Exactamente. ¿Hay alguna historia, algún comentario con el que te quieras despedir? Pues yo creo que estar abiertos a todas estas cosas, pero sí tener las precauciones necesarias a la hora de practicarlas, quien quiera practicarlas. Y si eres alguien que tiene esa habilidad de percibir cosas y tienes miedo, este, tratar de respirar y decir, no pasa nada. O sea, tratarte de centrarte en que tú puedes percibir esas cosas y es algo normal, natural. Muy bien. No pasa nada. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a la familia nocturna y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Adiós. Bye.